La ayuda y colaboración de la pareja es esencial para superar el problema de la eyaculación precoz. La comunicación abierta entre la pareja evita conflictos conyugales. Por otro lado, la participación de la pareja en el proceso terapéutico está indicada y es tan importante que se convierte en un instrumento esencial para garantizar el éxito del tratamiento. Sin el apoyo emocional y la comprensión de parte de su pareja, el paciente tiene pocas probabilidades de lograr el nivel de relajación requerido para la gratificación sexual. Bueno, como se dieron cuenta en nuestra introducción, el tema del día de hoy, ya se los habíamos anunciado también nosotras, la eyaculación precoz con nuestro especialista del día de hoy, el doctor Wilson Múnera, que es sexólogo. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Cecilia, buenas tardes, ¿cómo estás? Lina, ¿cómo te va? Muy bien, excelente. Y se nos dispararon los correos porque resulta que es que el tema es demasiado común, o sea, esto es pan de cada día. Lo que pasa es que, como yo también les decía, no todos los hombres lo reconocen, les da miedo hablar del tema y definitivamente esto hay es que enfrentarlo y solucionarlo, pues que obviamente la vida no se nos puede pasar así y nosotros no arreglamos el problema y ya, y ahí me quedé. Así es, Cecilia, y como todo problema tiene una solución, ¿quién mejor que nuestro invitado del día de hoy, el sexólogo Wilson Múnera, para que nos indique cuál es el manejo terapéutico que tiene de pronto las personas, los hombres más que todo, que tienen este problema de eyaculación precoz? Listo, lo más importante en este tipo de cosas es reconocer el problema. Exacto. Reconocer es empezar a actuar, haciendo ahí como uniendo lo que decía el Jaime, es empezar a actuar. Muchos esperamos a que pasa el tiempo, van pasando los años y más tarde voy, y buscamos herramientas y estrategias para disimular un poco ese problema hasta que llega un punto de quiebre, pero pasa mucho tiempo de pronto teniendo dificultades en este tipo de cosas. Entonces hay que empezar a actuar. Gracias a Dios ahora hay muchos más espacios para esto. Tanto hombres como mujeres están atreviendo a hacer más como este tipo de consulta, y la mujer también está siendo una de las que está empujando, ¿cierto? Antes el problema de eyaculación precoz no era un problema, es decir, antes la eyaculación precoz no era un problema. La eyaculación precoz en tiempos atrás era normal, es decir, las relaciones sexuales eran cortas, de corto tiempo, como decíamos anteriormente, con fines prácticamente reproductivos. Entonces era de corto tiempo y eso era lo que había que hacer, y nuestras abuelas y algunas de nuestras madres les tocó ese tipo de cosas. Ahora no, ahora la mujer exige y reclama por esto. Dentro del plan y manejo terapéutico de la eyaculación precoz, antes de hablar de eso hay que hablar como de las posibles causas, porque a partir de esas posibles causas es donde empezamos a discernir y a empezar a hablar sobre las probabilidades de manejo. Como punto principal, hablamos anteriormente que o hay teorías que hablan de una herencia. Esa herencia va relacionada con que el proceso de eyaculación precoz se rige por unos impulsos del cerebro al sistema nervioso, ¿cierto? Tanto de la columna, hay unos centros especializados que igualmente de ahí van hacia los genitales y son los que encargados del proceso de la eyaculación. Se dice que hay algunas personas que tienen alteraciones de estos procesos y les facilita que la eyaculación sea un poco más rápida. En algunas teorías mencionan de que de pronto hay una hiperexcitabilidad, es decir, que a nivel del pene como tal, las terminaciones nerviosas de esas son más hiperexcitables y que por ende pueden conllevarlos a una eyaculación precoz. Dentro de estas teorías están las otras, que ya es más por el aspecto psicológico o situacional, que son las que mencionan, que son aquellas ocasionadas por conductas aprendidas, es decir, por conductas aprendidas de pronto en el proceso de maduración, donde estas personas inicialmente con la masturbación o durante sus primeros actos sexuales se acostumbraron a tener unas relaciones de pronto rápidas y eso los fue llevando a formar como un tipo de patrón que posteriormente fue difícil de dejar. Una de las cosas esenciales con ese punto es que dentro del problema de la eyaculación precoz, el paciente tiene una incapacidad para percibir, en la mayoría de las veces, la inminencia eyaculatoria. Entonces, dentro de estos procesos terapéuticos es buscar cómo lo consigue. Ahora vamos a hablar ya más específicamente del manejo. Entonces, dentro del manejo vendrían a estar la parte terapéutica. En los últimos años se ha venido investigando mucho sobre investigaciones sobre medicamentos para el manejo de las diferentes disfunciones sexuales. Lamentablemente no hay un medicamento específico y efectivo para la eyaculación precoz, diferente a la disfunción eréctil donde apareció el Viagra, ¿cierto? Y ya hay como algo
que tengo la disfunción, tengo el problema, puedo tomar el medicamento y puedo obtener una O respuesta. sea, más fácil solucionar el problema de la difusión porque obviamente ya hay medicamento, pero Exacto. con la eyaculación. Con la eyaculación se están en investigación. ¿Qué terapia o qué se puede hacer? Entonces, están en investigación. Existen en investigación en otros países, ya hay algunos medicamentos que se empezaron a dar como específicos y a buscar la fórmula exacta y precisa para esto. Por el momento que hay, en cuanto a medicamentos, yo diría que hay como dos tipos de escuelas para el manejo de la eyaculación precoz. Una más confinada a la parte de los medicamentos y la otra a la parte de la terapia y la conducta y el cambio de comportamientos y actitudes para mejorar esa eyaculación. Entonces, dentro de los medicamentos tenemos algunos antidepresivos. Estos medicamentos, como estamos mencionando anteriormente, que la eyaculación se producía por un proceso del sistema nervioso central, estos medicamentos, dentro de sus efectos secundarios, producen retardo en la eyaculación. Las expectativas no son muy grandes, es decir, un eyaculador precoz puede eyacular desde que empiece la penetración, demorarse 1 minuto. Con el medicamento puede prolongarlo 3 minutos más, hasta 4 minutos. En algunas opciones que hace el eyaculador precoz, de pronto utiliza más juegos previos y prolonga la excitación de la mujer o busca que ella alcance el orgasmo primero para después de empezar la penetración, eyacula. Esa es una forma de una solución parcial, diríamos, de este problema, ¿cierto? Algunos pacientes llegan diciendo, no, yo vengo así, pero ya dice, no actuar de manera egoísta. La monotonía nos está acabando. Claro. Me gusta esa frase que acabas de utilizar porque muchas mujeres juzgan a sus parejas también, no, es que es muy egoísta, y consideran que es egoísmo de su pareja, que solo busca su beneficio, su orgasmo, y punto, y no sabiendo de pronto que hay una dificultad. Entonces, existen diferentes medicamentos. No es sano de pronto mencionarlos en televisión porque un medicamento tiene sus efectos secundarios y no es sano pues como que la gente se automedique. Además que nos cobran la pauta, doctor. Si entonces, mencionamos el nombre. Entonces, estos medicamentos, hay unos medicamentos que sean como antidepresivos, entonces, ¿cómo se utilizan? Para tener una idea general. La idea general es que usted los debe tomar, por decir, voy a tomarlos 1 mes. Entonces, esos pacientes que vienen tomándolo 1 mes, después, cuando ese medicamento alcanza unos niveles en sangre y se puede encontrar en quienes los toman, que mejoran un poco la latencia eyaculatoria, el periodo eyaculatorio desde que inicia. Incluso hasta el Viagra el medicamento, el sildenafil, está asociado en algunas de los esquemas terapéuticos para el manejo de la eyaculación precoz. La otra alternativa, a pesar de los medicamentos, unos con unos efectos secundarios peores que otros y menos tolerables que otros, por ahí es donde uno empieza con un medicamento, si no funciona vamos cambiando y vamos haciendo pues como el ajuste de las cosas. La otra alternativa es la de la conducta, donde existen algunos ejercicios encaminados a disminuir la ansiedad, a mejorar esa percepción de la inminencia de la eyaculación y consisten en algunas cosas en esto. Para disminuir la ansiedad, entonces la ansiedad también está demostrada que lleva a que se produzca la eyaculación precoz vendría a ser como un efecto mantenedor del problema. Es decir, tú tienes la disfunción y la ansiedad anticipatoria. Yo ya me voy a enfrentar a una nueva relación sexual con el temor de que voy a volver a tener ese problema. Esa carga de ansiedad me hace como un efecto mantenedor de esa situación, al igual que la autoobservación. Estos pacientes generalmente están pendientes, ellos y sus parejas, de que no vayan a eyacular. Entonces se pierden disfrutar de su relación sexual, aumenta la carga, la tensión y esa ansiedad los lleva a que eyaculen. Uno de los correos, perdón, doctor, uno de los correos que usted recibió es precisamente de un televidente que dice que tiene 28 años, que inicialmente él pensaba que tenía eyaculación, que no sabía que tenía ese problema, que él pensaba que era un caso que se daba porque sus relaciones no eran tan frecuentes, pero ya que tiene una pareja estable se da cuenta que aún teniendo relaciones seguidas sigue teniendo eyaculación. Eso sí, ahí sí está un problema. Dijo, ahora sí es verdad que tengo, no es porque me demore por tener relaciones, la tengo todos los días y sigue pasando lo mismo. Sí, Lina en la sesión pasada, en el programa anterior, había mencionado eso, ¿cierto? Y es verdad, generalmente se produce más en este tipo de pacientes jóvenes y que espacian un poco más las relaciones sexuales, pero no. Es decir, en cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier momento pueden presentar esta disfunción. Y esta es una persona que tiene una disfunción. Hay terapéuticas, sí. Dentro de esto, los ejercicios, ¿en qué consisten? Algunos empiezan con la masturbación. El paciente, por medio del proceso de la masturbación, llega un momento donde hay un punto específico donde va a hacer cierta presión en el pene durante el momento cuando va a conseguir o cuando está alcanzando los niveles de excitación.
en la parte del frenillo y el glande, presiona y se pierde un poco la erección y se pierde la excitación. Igual eso va acompañado con ejercicios respiratorios, de disminuir la ansiedad, disminuir el estímulo, ¿cierto? Generalmente uno puede empezar con este tipo de ejercicios a solas, posteriormente lo empieza con la pareja, entonces con la pareja comparten esa intimidad, la pareja de pronto incluso puede llegar a aprender a llegar a hacer la técnica que tiene que hacer pues para disminuir esa ansiedad y disminuir esa percepción o esa eyaculación, hacer que se detenga esa eyaculación. Luego de esto se lleva a la pareja a la relación sexual y durante el acto sexual se buscan inicialmente unas posiciones que incluyan menos estímulo, menos roce y menos excitación para que no se presente la eyaculación en forma tan rápida. Doctor Wilson, volviendo un poquito al tema de los medicamentos, usted está hablando de algunos medicamentos que se pueden utilizar por vía oral, también hay medicamentos que pueden ser por vía tópica, que son cremas, inclusive en las tiendas eróticas, sexuales, venden algunos geles retardantes, ¿eso también puede ser? Sí, los preservativos hay con efecto retardante. ¿Qué es la dificultad que tienen estos medicamentos? Que están a base de anestésicos. Entonces es disminuir la sensación. Entonces muchos de ellos dicen, no, pues yo sí me demoro un poco más, pero yo no siento nada. Entonces generalmente tiene una gran recaída, pues sí, de rechazo o de retiro del uso del medicamento. En algunos momentos de la terapia uno pudiera hacerlo. ¿Por qué? Porque puede decir, bueno, mientras estoy en esto puedo durar un poco más y complacer un poco más a mi pareja. Es decir, puedo ceder como esa pérdida, ese momento de sensación o de placer para compartirlo con mi pareja. Se recomienda usar, por ejemplo, si se van a aplicar un anestésico, utilizar un preservativo para que no impregne del anestésico a la mujer y le disminuya la sensibilidad. Ahí no sienten nada los dos. Ninguno de los dos va a sentir. Entonces, sí, se utilizan estos, son parte del manejo. Es que dentro de este manejo existen desde medicamentos, terapia, cirugía. En casos extremos ya hay estudios científicos. ¿Qué tipo de cirugía? ¿En qué consiste? Realizando cirugías. Las cirugías consisten en realizar por urólogos y consisten en prácticamente toda la piel del pene, la corren como un bananito, se abrió y se corre hacia atrás y se buscan las terminaciones nerviosas. Entonces los principales, el nervio dorsal y los nervios y las raíces nerviosas del pene. Entonces se buscan las terminaciones pequeñas, algunas Pero eso ya sería en un caso ya demasiado crónico, generalmente hablan de casos crónicos y que han pasado por todo este tipo de manejos, desde los anestésicos, desde los medicamentos, desde la terapia, y no ha habido una respuesta. Y generalmente son estos eyaculadores antes que son muy precoces, es como la severidad mayor donde dice el paciente que incluso antes de empezar su juego sexual ya presentó en la etapa de la eyaculación. excitación, que también en la etapa de excitación, algunos mencionan, doctor, estoy bailando pensando que ya me voy para cierto lugar y ya, cuando se dan cuenta ya presentaron esto. Entonces en estos pacientes, sí es en ya algunos... es complicado. Pero Sí, para ese ese es el caso más extremo, es el caso final y generalmente ya han pasado por todas las terapias, por todos los manejos y no han encontrado Ese es una el último respuesta. recurso, Es la el último cirugía. recurso. Lo importante dejar claro es que lo más importante de este tipo de terapias es el compromiso del paciente. Entonces uno les dice muchas veces, ve, tenés que practicar la masturbación con fines a buscar, ir percibiendo esa sensación de eyacular, porque durante el proceso de eyaculación es como en dos pasos, pasa el semen de un conducto a otro y ahí se produce la sensación. En esa sensación es donde se siente la inminencia eyacular. Posterior a eso ya no hay reversa. Entonces el paciente identifica esa parte y ahí es donde debemos llegar todos con esto. Bueno, él es el doctor Wilson Múnera, recuerden que es sexólogo y que ustedes se pueden comunicar con él a través de nuestro correo bellezaconestilo@cosmovisión.tv. Igualmente sus teléfonos aparecen al final en los